Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Por fin es lunes, lunes de nuevo. Eso sí, el 2024 se nos va. 25 de noviembre, ya no queda nada, a un mes de Navidades. Un año más, ¿eh? Cada vez van más rápido los años. Bueno, ya sabéis que los lunes hablamos de entrenar nuestra mente, entrenar nuestro éxito y que estamos con ese pensamiento lógico, una de las disciplinas del dragón. Y bueno, estamos con esas analogías. Hoy nos toca esa segunda parte en la que vamos a ver qué tipos de analogías hay y qué aplicaciones podemos tener para todas estas técnicas y estas estrategias de entrenamiento del pensamiento lógico. Y sin más, pues nos vamos a poner en marcha porque luego siempre nos falta tiempo. Y bueno, pues vamos con lo que nos interesa. En este caso, como te decía, los tipos de analogía y las aplicaciones que pueden tener en ese entrenamiento de nuestra lógica, de nuestro pensamiento lógico, entrenamiento de nuestro éxito. Y es que las analogías pueden clasificarse en distintos tipos, cada uno diseñada pues para comprender aspectos muy específicos de la relación entre dos conceptos o entre dos situaciones, ¿vale? Cada tipo de analogía cumple un propósito que es particular y se aplica en diferentes contextos para ayudar a desentrañar esa estructura, función o comportamiento de los elementos que estamos intentando comparar. En este capítulo lo que vamos a hacer es explorar los principales tipos de analogías, sus características y cómo pueden ser aplicadas para facilitar esa comprensión y el desarrollo del pensamiento lógico, algo fundamental para entrenar nuestra mente y, consecuentemente, entrenar nuestro éxito. Vamos con las analogías simbólicas. Las analogías simbólicas emplean símbolos o representaciones abstractas para ilustrar conceptos que pueden llegar a ser muy complejos. Bueno, pues este tipo de analogías en particular es útil en campos como las matemáticas, la lógica, la ciencia, donde al final necesitamos representar patrones abstractos o sistemas de una manera pues muy simplificada. Las analogías lo que van a hacer es, esas analogías simbólicas nos van a permitir que los conceptos abstractos o teóricos se vuelvan accesibles al compararlos con símbolos o esquemas que nos son familiares. Bueno, vamos a poner un ejemplo para intentar aterrizar este tipo de tema del que estamos hablando ahora. En física, la relación entre presión y volumen en un gas ideal pues puede compararse con la relación entre el flujo de agua y el tamaño de la tubería. Bueno, pues esta analogía simbólica, que es de lo que estamos hablando ahora, ayuda a comprender cómo los cambios en un factor, como por ejemplo sea el tamaño de la tubería, pues afectan al flujo, afectan a la presión. Bueno, pues con esa analogía podemos hacer comprender a la otra parte cómo funciona algo más complejo a través de algo que conocemos o que entendemos o hemos experimentado en alguna ocasión. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, pues esta analogía es común en la educación científica, por ejemplo, para enseñar conceptos técnicos que sean un poquito más complejos. En el entrenamiento del pensamiento lógico nos va a ayudar a visualizar y descomponer patrones en elementos familiares, facilitando así la comprensión de relaciones abstractas que luego pues, nos pueden ayudar para que las apliquemos en problemas prácticos. Tenemos también las analogías funcionales. Y bueno, pues he de decirte que estas analogías funcionales se centran en la función.
Se centran en el propósito de los elementos comparados en lugar de su estructura o su apariencia. Como aquí en este tipo de analogía, pues lo que estamos haciendo es comparar la función, pues nos sirve para explicar cómo algo opera o qué rol cumple dentro de un sistema, independientemente de su forma. Bueno, pues las analogías funcionales son muy útiles en la enseñanza de ciencias, de tecnología, donde lo que se busca al final es explicar cómo funciona un sistema complejo o cómo funciona un organismo. Un ejemplo. A ver, por ejemplo, el corazón en el cuerpo humano funcionaría pues como una bomba de un sistema de agua. Bueno, ambos impulsan el flujo de su contenido, ya sea sangre en el cuerpo o agua en el sistema. ¿Y cómo podemos aplicar este tipo de analogías, las funcionales? Bueno, pues son muy útiles en la enseñanza de anatomía, fisiología, donde se explica el papel de los órganos dentro de un sistema. En el ámbito de la ingeniería, por ejemplo, ayudan a ilustrar cómo distintas piezas o distintos mecanismos cumplen unos roles específicos. Y en el tema del pensamiento lógico, pues permiten ver la relación entre función y estructura, lo que es esencial para resolver problemas, por ejemplo, de diseño o problemas de ingeniería. También tenemos las analogías causales, que bueno, pues ya por su nombre identificarás que lo que exploran son las relaciones de causa-efecto entre los elementos. Aquí es útil en contextos donde es crucial entender cómo una acción o cómo variando una variable pues se produce un efecto en otra. Bueno, pues este tipo de analogía es muy valiosa para la enseñanza en áreas como la psicología, la sociología, las ciencias naturales, donde al final esas relaciones causales son fundamentales. Podríamos poner un ejemplo relacionado con esto que fuera la lluvia causa el crecimiento de las plantas, ¿no? Y podríamos decir que esto pasa al igual que el entrenamiento causa el crecimiento muscular. Bueno, pues esta analogía causal ayuda a comprender cómo ciertos estímulos o ciertas condiciones proporcionan un cambio o un crecimiento. Bueno, pues este tipo de analogías causales se utilizan mucho en el análisis de fenómenos naturales, de fenómenos sociales, donde identificar las causas es fundamental para prever los efectos. Pues en el pensamiento lógico lo vamos a utilizar para desarrollar esta habilidad que es esencial para interpretar datos, para analizar estadísticas y muy importante para construir teorías o hipótesis fundamentadas. Bueno, ya llevamos 3 tipos de analogías. Vamos ahora con las analogías estructurales. Y es que las analogías estructurales se centran en las similitudes de organización o disposición entre los elementos comparados. Esto al final lo que nos permite es entender cómo funcionan los sistemas en términos de su configuración interna. Bueno, pues esto se utiliza comúnmente, por ejemplo, en la biología, en la computación, en la ingeniería, donde la disposición y la interconexión de esos elementos pues juegan un papel fundamental. Por ejemplo, sistema nervioso en el cuerpo humano, pues es similar a una red de comunicación. En ambos casos las señales se transmiten a través de una red que está interconectada para coordinar funciones. Esto permite al final al sistema comprender, esto nos va a permitir, comprender el sistema nervioso en términos de una red de transmisión de datos. ¿Y cómo lo vamos a poder aplicar? Bueno, pues las analogías estructurales son muy importantes en disciplinas que estudian redes, sistemas complejos, ya que permiten visualizar cómo interactúan las diferentes partes en el entrenamiento, las diferentes partes. Y es que en el entrenamiento del pensamiento lógico nos van a ayudar a fomentar la capacidad de analizar sistemas, divisiones, dependencias entre diferentes componentes, mejorando así la habilidad para comprender y resolver problemas en sistemas complejos. Vamos con las analogías jerárquicas, también importantes, y es que las analogías jerárquicas se enfocan en esas relaciones de inclusión, en esas relaciones de pertenencia entre elementos, especialmente cuando estos se organizan en diferentes niveles de jerarquía. Bueno, pues estas analogías se utilizan en campos como la biología, la taxonomía, la geografía, la administración, donde al final los elementos suelen organizarse en diferentes estructuras de nivel. Por ejemplo, la relación entre reino y especie en biología es similar a la relación entre continente y país en geografía. Bueno, pues esta analogía jerárquica ayuda a entender cómo los organismos se agrupan en categorías que son jerárquicas dentro de la biología.
¿Cómo lo vamos a aplicar? Pues son útiles para comprender clasificaciones y sistemas de organización. Y bueno, pues dentro del pensamiento lógico ayudan a visualizar sistemas de niveles con sus subsistemas, fomentando esa capacidad para ordenar y clasificar información que es compleja. Y bueno, pues esta es una habilidad muy importante en disciplinas como por ejemplo la informática o como podría ser la gestión de datos. Bueno, estamos ya en tiempo de nuestro sponsor, así que si te parece vamos a ir directamente con nuestro sponsor de hoy. Hoy estamos en lunes y bueno, pues los lunes sabéis que hablamos de entrenar el éxito, hablamos de nuestro método que son las 8 disciplinas del dragón, pero oye, tenemos un sponsor, un libro que habla de una de esas disciplinas, que es Gestiona tu riqueza, que no es otra cosa que gestiona tu tiempo. Así que nos vamos a ir directamente con ese guía burros, gestión del tiempo, y ahora enseguida regresamos. ¿Sientes que nunca tienes suficiente tiempo para todo? Este libro es para ti. Guía burros, gestión del tiempo de guerrilla, de Borja Pascual, es la solución definitiva para maximizar tu productividad y lograr un equilibrio perfecto entre tu vida personal y profesional. El tiempo es nuestro recurso más valioso, pero aprender a gestionarlo eficientemente puede ser todo un desafío. Este libro te ofrece métodos, técnicas y hábitos comprobados para que aproveches cada minuto al máximo. Descubre estrategias como el método Pomodoro, la matriz de Eisenhower y la técnica Time Blocking. Aprende a priorizar tus tareas, eliminar distracciones y enfocarte en lo que realmente importa. Estas herramientas no solo te ayudarán a ser más productivo, sino que también te permitirán disfrutar más del tiempo libre. La gestión del tiempo es una de las 8 disciplinas del dragón, una metodología integral para entrenar tu éxito desarrollada por Borja Pascual. Este enfoque holístico te guiará en el dominio de habilidades esenciales para triunfar en cualquier ámbito de la vida. En un mundo donde todas las grandes plataformas y empresas exitosas ya aplican estos principios, no puedes quedarte atrás. Con Guía Burros Gestión del Tiempo de Guerrilla transformarás tu manera de trabajar, aumentando tu eficiencia y reduciendo el estrés. No esperes más para tomar el control de tu tiempo y mejorar tu vida. Adquiere Guía Burros Gestión del Tiempo de Guerrilla y empieza a aplicar estas técnicas hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y principales plataformas online. El éxito está a tu alcance. Y ya estamos de vuelta con este guía burros, cómo aprender a gestionar bien el tiempo. Por aquí lo tenéis. Menos de 10 euros, 9,95, principales tiendas, librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Os digo lo de borjapascual.org porque ya sabéis que es nuestro e-commerce, nos ayuda a monetizar esta generación de contenidos, así que, oye, si no os importa, pues lo podéis comprar en borjapascual.org. Deciros que, bueno, pues hay otros muchos libros, cursos, eventos dentro de borjapascual.org. Y si estamos hablando hoy, lunes, de entrenar el éxito, entrenar la mente, sabéis que este es una de las disciplinas del dragón, que es cómo gestionar el tiempo. Dentro de las 8 disciplinas del dragón se llama Gestiona tu riqueza. Es la única riqueza que tenemos, el tiempo. Y, esto se me ha caído por aquí. Bueno, es una de las disciplinas del dragón. Por eso también es importante este libro, que son las 8 disciplinas del dragón. Bueno, pues si te llevas los 2 libros, pues no vas a pagar gastos de envío. Si te llevas 3 libros, te regalamos un cuarto libro. Si te llevas 4 libros, te regalamos un curso valorado en 69 euros. Así que ya sabes, cómo aprender a gestionar bien el tiempo con todos los métodos que hemos repasado en este podcast, en la temporada anterior. Pues menos de 10 euros, las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y bueno, pues vamos a seguir con lo que estábamos hablando ahora mismo, ese tipo de analogía. Nos quedamos en las analogías de secuencia o de temporalidad y bueno, pues vamos a ir directamente con ellas. Y es que cuando hablamos de las analogías de secuencia o temporalidad, estamos basándonos en el orden o en la secuencia en el que ocurren ciertos eventos. Bueno, pues este tipo de analogía es muy útil para entender procesos clínicos, por ejemplo, o secuenciales, y se aplica comúnmente en áreas como la ciencia, la historia, la geología, donde es muy importante entender el orden de los eventos. Por ejemplo, el ciclo del agua es como el ciclo de los nutrientes en un ecosistema. Ambos procesos siguen una secuencia continua y cíclica,
donde las fases se repiten de manera similar, lo que ayuda a comprender el movimiento cíclico de las sustancias. Bueno, ¿cómo lo aplicaríamos? Bueno, pues las analogías de secuencia son útiles para entender procesos que siguen un orden lógico, un orden cronológico. Para el desarrollo del pensamiento lógico, bueno, pues ayudan a visualizar patrones repetitivos y a identificar secuencias que pueden aplicarse a nuevos problemas en ciencias ambientales, en historia, en gestión de proyectos. Bueno, pues esto es muy, muy importante que lo tengamos en mente. También tenemos las analogías comparativas de escala. Y es que las analogías de escala lo que comparan es en función del tamaño, de la cantidad o de la proporción. Muy útiles para transmitir la magnitud de un fenómeno cuando los números en cuestión pues, son difíciles de conceptualizar, como en astronomía o como en física. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el tamaño de un protón en comparación con el núcleo de un átomo es como el tamaño de una canica comparado con el diámetro de una ciudad. Bueno, pues esta comparación de escala ya nos ayuda a visualizar la magnitud relativa en contextos que son muy complicados de imaginar. Lo vamos a aplicar en comunicación de ideas complejas y medidas abstractas de una manera que va a ser comprensible. Y para el pensamiento lógico, pues este tipo de analogía lo que va a mejorar es nuestra capacidad de razonar sobre proporciones y sobre comparaciones cuantitativas, mejorando esa capacidad de evaluar magnitudes pues en ciencia, en tecnología. Como veis, estamos repasando los diferentes tipos de analogías y ya veis que hay unas cuantas. Vamos a seguir con las analogías antitéticas. Y bueno, hemos de decir que las analogías antitéticas se enfocan en contrastes o en comparaciones opuestas, para resaltar las diferencias entre dos conceptos o entre dos situaciones. Este tipo de analogías nos va a ser útil para clasificar cómo se opone un concepto a otro, especialmente cuando hablamos de contextos donde el contraste pues, facilita el aprendizaje. Por ejemplo, el desierto es al océano como el silencio es al sonido. Esta analogía pues, destaca cómo los opuestos pueden ayudar a entender la naturaleza del concepto contrastado. Lo aplicaríamos pues, en disciplinas como la literatura, el arte, para explorar esos opuestos, y en ciencia para comprender fenómenos contrastantes, ¿vale? En el entrenamiento del pensamiento lógico nos va a ayudar a desarrollar capacidad de reconocer y analizar la antítesis, una habilidad útil para evaluar argumentos y para resolver problemas contrastantes, ¿no? que tienen esa parte de contraste. Pues estos serían los tipos fundamentales que hemos encontrado. Y bueno, pues cada tipo de analogía podemos decir que ofrece ese enfoque distinto para entender esas relaciones lógicas y estructurales. Desde las analogías funcionales y causales hasta las jerarquías y de escala, todas ellas contribuyen al desarrollo de una mente más flexible, de una mente más adaptable. Y es que comprender y utilizar este tipo de analogías pues permite ver el mundo desde diferentes perspectivas, facilitando también esa transferencia de conocimiento y esa resolución de problemas complejos. Podemos decir que las analogías son, en esencia, un puente entre conceptos que permiten al pensamiento lógico explorar nuevos territorios con esa guía de lo ya conocido. A partir de lo ya conocido, las analogías nos permiten poder entender otras cosas más complejas o que no conocemos, simplemente llevándolas hacia ese conocimiento que ya tenemos. Pues como veis es una gran muleta estas analogías para todo ese trabajo que tenemos que hacer en el entrenamiento de nuestra mente. Y si además utilizamos las analogías para entrenar, pues veréis que nuestra cabeza empieza a flexibilizarse y cada vez seréis capaces de entender conceptos complicados más rápidamente porque vuestra cabeza estará acostumbrada a utilizar la analogía que corresponda para llevarte una idea de algo que permita que entiendas un concepto que de otra manera pues te iba a costar mucho llegar a entenderlo. Bueno, pues estas son las analogías, esta es la segunda parte de las analogías, pero bueno, ya os digo que tendremos una tercera, tendremos una cuarta, seguramente, una quinta, porque las analogías son una herramienta muy importante del entrenamiento lógico y como sabéis el entrenamiento lógico es una de esas
o está dentro de una de esas disciplinas del dragón. En este caso, cambia tu mirada, sé capaz de pensar de manera diferente. Y bueno, pues eso es fundamental para entrenar nuestro éxito. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro tiempo. Y bueno, pues mañana nos veremos aquí, 26 de noviembre, nos veremos con un emprendedor. Hablaremos de la historia de un gran emprendedor. Bueno, pues porque nos interesa conseguir esas referencias, esas ideas, esas historias que al final pues contribuyan a la motivación para emprender o para seguir nuestro emprendimiento. Pero bueno, como ya hemos quedado para mañana, pues solo me queda decirte lo que te digo todos los días, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.